Dice Lucas capítulo 10, versículos 1 y 2. Quiero hacer esta breve introducción para que luego le deje lugar 5 minutos cada uno de ellos para que compartan esas experiencias en esas 4 áreas que yo les estaba comentando. Dice Lucas capítulo 10, versículo 1 y 2. Dice: después de esas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Les comentábamos hace 8 días que vivimos en un país con 130 millones de habitantes, ¿verdad? 130 millones de habitantes. En un mundo que tiene 194 países soberanos reconocidos por la ONU, en un país con 32 estados de la República, en donde solamente estamos en uno nada más, un estado que tiene 81 municipios y estamos en solamente 5 de ellos, y en una ciudad que tiene 403 colonias y estamos solamente en 7 colonias de ellas. Imagínense la dimensión del trabajo que Dios nos ha dado. Imagínense los campos tan grandes que Dios nos ofrece para trabajar en su obra, para trabajar en su reino. Dimensionen ustedes la medida de la misión que Dios nos ha encomendado cuando dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Cuando hay 194 naciones soberanas y solamente estamos en un estado de 32 que tiene nuestra República Mexicana. Vean la gran necesidad que hay de que hombres y mujeres, siervos de Dios, nos atrevamos a cambiar nuestra visión por la visión de Dios. Amén. Imagínense ustedes cuánto trabajo hay. Incluso si cada uno de los que estamos aquí nos levantáramos para comenzar nuevas iglesias, seríamos insuficientes para poder abarcar la gran tarea que Dios nos ha dejado. Es por eso que se hace necesario hacer discípulos, multiplicar los discípulos para que los discípulos realicen la tarea de la gran comisión. Si no tenemos discípulos, entonces no habrá quien lo haga. Tenemos muchas veces en la iglesia miembros, pero muchas veces los miembros no son discípulos. Amén. Porque el miembro muchas veces siente que es parte de un grupo y que tiene privilegios por ser parte de ese grupo, de tal manera que espera que lo traten bien, que le den un buen servicio, un buen trato, ¿verdad? Y que cuando ve cosas que no le gustan, habla, dice, y muchos se retiran porque son miembros. La diferencia entre un miembro y un discípulo es que el discípulo, no importa si hace calor, no importa si llueve, no importa si hay un temblor, no importa si hay situaciones difíciles, el discípulo se queda ahí. No importa si hay persecución, incluso el discípulo es fiel al Señor. Es diferente, ¿verdad? Porque el discípulo quiere ser como su Señor, como Jesús. Entonces, el Señor en este pasaje de la Biblia nos dice en Lucas capítulo 10, 1 al 2, dice: y le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros, ¿cómo son? Son pocos. Sí, mire, los que fuimos al viaje fuimos solo 8. Pero 3 meses antes del viaje
se lanzaron en las redes sociales la convocatoria para ir. Y faltando como 15 días y una semana se confirmaron, porque siempre lo dejamos al final, se confirmaron los que íbamos a este viaje misionero. Entonces, la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Qué dice el Señor que debemos hacer? Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe ¿qué? Obreros. ¿A dónde? A la mies. Obreros a la mies. Un autor dijo, la mies está tan alta que no podemos ver las cercas. Hablando de la gran necesidad que hay en todas las naciones, que las fronteras desaparecen. Sí, la mies está tan alta que no podemos ver las cercas. Pero las barreras territoriales no son un impedimento para llegar a la mies. ¿Amén? No deberían de ser, porque la mies está tan alta que no podemos ver las cercas. ¿Comprendemos eso? Habla de la necesidad que tenemos nosotros de ir más allá de nuestro territorio donde nosotros estamos viviendo. Así que tuvimos la bendición de viajar a Chiapas y en ese orden en el que están, o empezamos de allá para acá, ¿verdad? Como que Goyita podría ser la conclusión. Le voy a dar 5 minutos a cada uno de ellos para que nos expliquen y nos compartan la tarea que fueron a hacer, qué hicieron, qué les impresionó y si son llamados a esto o definitivamente no son para esto. Que nos lo digan de una vez o que callen para siempre. ¿Verdad? Decíamos en el viaje que esta misión iba a servir para 2 cosas. O son hechos para las misiones, o en el viaje iban a decir, yo no sirvo para esto, me voy a dedicar a otra cosa. ¿Ok? Pero tal vez alguien dijo, no, esto es lo mío y a esto me voy a dedicar. Y si es así, entonces tenemos todo un mundo que ganar, todo un mundo que alcanzar con el mensaje de salvación. ¿Ok? Entonces, dejamos lugar, ¿verdad? Ahí está el micrófono. Dejamos lugar, comenzando por Yubis. Buenos días. Pues mi experiencia en San Cristóbal fue muy bonita. Estoy un poco ronca. Fue muy bonita. Cuando el pastor dijo, pues va a haber un viaje misionero, pues yo dije, sí. A mí no me importaba el lugar, si es en Chiapas o aquí, no me importaba el lugar, sino lo que yo quería era evangelizar. Incluso yo le dije a Juanito, le dije, pues yo quiero ir. Dice, pero tú no sabes nada de impacto. Y dije, sí, tienes razón. Entonces había en mí ese como que obstáculo, ¿no? De decir, yo no quiero ser un estorbo o un impedimento a los hermanos para poder ir y evangelizar, no quiero ser una carga. Sin embargo, el pastor insistía en decir, ya falta poco, no te dejes, pues no dejes de, si quieres ir, ve. Entonces aquí estaba en mi corazón el deseo de ir realmente. Entonces ese mes yo tenía un problema de espalda, entonces todavía tenía cita para ir a hacer análisis y le dije a la hermana Katy, espéreme tantito para yo recibir los resultados. Y no, ya se acercaba el tiempo y yo orando para que todo saliera bien. Entonces mis resultados salieron bien, gracias a Dios, y dije, ya es tiempo. Entonces con mi familia no tuve obstáculos, teníamos planeadas actividades, pero no eran en ese tiempo. Además eran vacaciones, entonces eso me permitía ir al viaje misionero. Realmente fue una experiencia muy bonita, donde puedes convivir con hermanos. Yo me encargué junto con la hermana Nancy de la logística. Llevamos el registro de pastores, de los apóstoles, entregamos las guías, registramos cuántas almas se salvaron, entonces cuántas personas querían seguir siendo discipuladas,
cuántos querían seguir estando en el proyecto. Entonces fue maravilloso porque tú ves a la comunidad, a los hermanos con un corazón, con un deseo de aprender, no porque sean humildes, ¿no? o con baja escasez económica, sino porque realmente en su corazón tú los puedes ver y dices, ahí está un hermano de verdad, un hermano en Cristo. Entonces, cuando íbamos registrando, pues nosotros veíamos, ¿no?, ese amor, nos decían el nombre, eran nombres muy raros, de comunidades muy raras, pero ahí estaban. Fue muy bonito. Otra cosa es que aprendí a dar. Cuando llegamos ahí, los hermanos nos dieron todo, ¿verdad? Y sin embargo, en la hora de ofrendar, en la manera de que ellos nos servían, nos dieron todo. El pastor dijo, no lleven una maleta grande. Para una mujer, no llevar una maleta grande sí es una limitación. Entonces, no llevaba yo sábana, ni colcha, ni almohada, nada. Entonces, así, nada más. Entonces, llegamos ahí, nos prestaron una casa. No crean que llegamos a un hotel bien elegante de 5 estrellas con alberca, no. Llegamos sin nada y nos dijeron, pues ahí van a dormir. Y yo así como que el frío, ¿no? O sea, que llueve y no, un clima muy frío. Y dices, pues ni modo, a barrer, porque era como una construcción, el polvo, a sacudir. Entonces las hermanas ya empezaron a acomodarse ahí como podían, y yo así como que, ay, ¿dónde voy a dormir? Entonces subió la pastora, por gracia de Dios, me limpió una camita, entonces yo fui la que dormía en una cama. Entonces digo, ay, qué bueno. No por que no sea humilde, ¿verdad? Dormir en piso. Cuando íbamos a campamentos de jóvenes siempre dormíamos en piso, entonces uno ya sabe. Entonces, gracias a Dios me tocó cama. Digo, wow, ¿no? Ya en los servicios lo que yo pude ver en los hermanos es que no hay envidias, ¿sí? Yo sé que aquí no están envidiosos, ¿verdad? Pero si hubiera uno que critica, uno que critica a sus pastores, a sus apóstoles y que no los apoyo. Es fácil hablar, sí, pero en esa iglesia yo pude ver que la iglesia ama bastante a los apóstoles, ¿sí? Daría su vida, o yo creo que da su vida por ellos. Entonces, yo les quiero pedir, o sea, que lo que yo aprendí, eso lo demos. Sí, yo aprendí a amar a los pastores, a servir, no importa en qué, y a dar, a no limitarnos, siempre a dar. Bueno, yo también batallé mucho para ir, el pastor me convenció. Ustedes saben que yo a mí no me preocupa si me voy de misionera o como pastora, ¿verdad? Yo siempre ando pegadita con el pastor, trato de andar pegadita con él. Y para mí el haberme ido a Zihuatanejo, a Chiapas, bueno, ya me da lo mismo, ¿no? Siempre ando con el pastor de misionera, ¿verdad? Para mí es una bendición servir al Señor, quiero decirles. Para mí no me es difícil. Es un gran privilegio el que el Señor me haya escogido, el que el Señor haya permitido que yo le sirva, ¿verdad? Pero era una lucha, les decía, porque, bueno, tenemos una hija estudiando y yo me quedo no genera muchos ingresos, pero yo creo que el que gane 100 pesos es una bendición. Digo, es una exageración, ¿verdad? Pero el Señor me da más, amén. Y yo dije, tú me vas a suplir para seguir pagando los gastos de mi hija. Y así siempre ha sido. Y bueno, me fui a Chiapas con el grupo, con el pastor, y creo que también fue de bendición el que haya ido, porque yo no tenía la intención de ministrar a una esposa de pastor. Sin en cambio, esta hermana me empezó a contar sus luchas y bueno, empezamos a ministrar con la palabra, ¿verdad? Esa fue una gran sorpresa, pero también fue una bendición el que yo como esposa de pastor pueda aconsejar con la palabra.
y pueda decir que si nosotros como mujeres, como esposas de pastor, nos arrodillamos, las cosas pueden cambiar, aún pueden seguir cambiando, ¿verdad? A pesar de tales luchas, ¿verdad? Yo creo que no solamente las esposas de pastores, sino también como miembros. La otra es que me sorprende que a veces hayamos miembros adentro de una iglesia y no sepamos, nos dé miedo salir a evangelizar, nos dé miedo hablar de la palabra. En este caso a mí me tocó un grupo donde había un matrimonio pastoral y a mí me dice el matrimonio pastoral, me dice, pero nosotros nunca hemos salido a evangelizar. Digo, ¿cómo? Nosotros nada más adentro de la iglesia. Y la gente le da miedo salir a evangelizar. Le dije, no, es que no nos debe de dar miedo, debemos salir a las calles. Y bueno, les empecé a sembrar la palabra, ¿no? Que es importante llevar el evangelio a toda criatura. Le digo, y ya les enseñé cómo se debería de hacer. Fuimos, tenían temor al arrimarse a la gente inconversa, y así que llegamos a un lugar donde empezamos a hablar de la palabra, y dos personas aceptaron la palabra, aceptaron el evangelio, y ellos sorprendidos de que con tanta facilidad qué hambre tenía esta gente de escuchar de la palabra. Y para mí fue una bendición enseñarle a este grupo que iba conmigo, pero también vieron la gran bendición de cómo hay gente que el evangelio la está esperando con hambre. Así que salgamos, iglesia, cuando sea necesario, hablemos cuando sea necesario, porque es importante que la palabra sea sembrada. Amén. Esa experiencia de salir de nuestro lugar, de un lugar cómodo, muchas veces nos hace mal estar en un lugar cómodo, porque debemos de experimentar, y sobre todo con la idea de servirle a Dios. Amén. Son cuatro puntos que nos dio el pastor, el por qué me nació a mí ir a Chiapas. Bueno, he ido a México y a Chiapas y han sido muy diferentes las experiencias, pero yo lo que tomé aquí la primera vez que vino lo de impacto estratégico, porque ese fue el proyecto por el cual fuimos, ese fue el motivo, que yo quería tener una reunión en mi casa y no sabía cómo hacerle. Yo quería evangelizar a mis vecinos y no sabía cómo hacerle. Y de verdad yo me preguntaba, yo ya tengo 4, 5 años, 6 años, soy cristiana y yo no he hecho nada. Y yo escuchaba a otros hermanos, otras iglesias que crecen, y yo no hacía nada, yo estaba sentada. Y para mí este proyecto de impacto estratégico, la verdad, fue de gran bendición, porque aquí fue donde Dios me mostró la enseñanza, y sobre todo, hermanos, este proyecto de impacto estratégico muy práctico y muy fácil de aprender y poder compartirlo. Yo les invito que de verdad nos levantemos y hagamos un esfuerzo, un poquito de esfuerzo. Y eso fue lo que a mí me motivó ir para allá, porque necesitas capacitarte, necesitas estar preparada para poder salir. Como decía Yubis, ¿verdad? Que ella como que la estaban desmotivando para no ir. Pero mientras haya un corazón dispuesto, Dios nos ayuda, Dios nos respalda. ¿Sí? De verdad. Ahora, el trabajo que fui a hacer, fuimos a compartir los talleres de lo que es impacto estratégico. De verdad, mis hermanos, trae uno una experiencia, porque
en su momento como que Dios te respalda, Dios te da las fuerzas, porque llega el momento de que te quiere entrar temor, porque haz de cuenta que a mí me tocó entrenar, dar talleres a pastores, y digo, y a veces, muchas veces, dices, pues, o sea, siempre aquí superficialmente vemos, ¿no? Un pastor, ¿qué le puedes enseñar a un pastor? Pero no, hermanos, nosotros y todos estamos diarios para aprender cada día. Miren, a mí me tocó compartir el taller de lo que es impacto estratégico, lo que es la forma de evangelizar. El tríptico y los estudios bíblicos que se hacen una vez por semana. Enseñarles el discipulado. Cuando una persona, vamos a evangelizar, recibe a Cristo, de verdad les invito a que compartan luego el discipulado, porque de esa manera la persona se afirma en el camino del Señor. Es muy importante compartir el discipulado, hacerse un compromiso nosotros mismos con la persona que le compartiste y que aceptó a Cristo, porque ahí es donde está el anclaje para que quede firme en lo que es el Señor. Amén. Y les voy a platicar una experiencia muy bonita que tuve. A mí me tocó salir con los hermanos a evangelizar. Llegó el momento que Goyita compartió lo que es todo el proyecto de impacto estratégico, y uno de los puntos es salir a evangelizar, llevar a la práctica, salir al campo. Y yo salí con 10 personas. Allá la comunidad, la iglesia, las casas son muy retiradas, no están aquí como aquí, de darse cuenta, vecinito, cerquita, no. Se caminaba no sé cuántos metros para poder llegar a una casa, y están muy retirados. Entonces a mí me tocó un área donde me tocó un camino, y yo traía 10 hermanos atrás. Cuando llego yo, que nos juntamos ya para una calle, porque nos podíamos, porque yo iba adelante, bueno, iba otro adelante de mí y yo atrás, y íbamos. Cuando llego con 4 y digo, ora, y los otros 6, digo, ya perdí a las ovejas yo. Pero mis hermanos, les voy a compartir, ellos allá en Chiapas, hay ¿se han escuchado la película de Chamula? Sí. A nosotros nos tocó trabajar con estas personas. Ellos tienen miedo aún de salir a evangelizar, tienen temor. Y por eso fue que me explicaron el por qué ya no llegaron los otros 6, porque ahí llevamos 4. Y me tocó la gran bendición de salir a evangelizar con uno de los protagonistas que hizo esa película de Chamula. Y me explicó el por qué no llegaron los otros 6. Porque hay miedo aún, pero Dios los sigue respaldando. Mis hermanos, eso fue lo que yo fui a aprender, y les invito de verdad a que nos levantemos, a que vayamos y hagamos discípulos, como dice el Señor, la gran comisión. Y yo tomé esta cita bíblica, y también ustedes la toman, que es Lucas 10:2. Amén. Dios les bendiga. Mi perspectiva en este lugar, a los viajes misioneros, pues no fue igual, la verdad. Yo este es el 4º viaje que hago y no me lo esperé así. Los otros 3 anteriores siempre iba apoyada de algunas hermanas, y siempre sacábamos el trabajo y tratábamos de entregar lo mejor, pero siempre yo respaldándome por ellas. El segundo viaje pues ya no iba con 2, ya me tocó con una. Cada vez iba haciendo la estrategia, ahora sí que más mía, más fuerte pues para mí. Y me tocó con Goyita compartir en México, y pues también fue un apoyo para mí en este lugar, me apoyó bastante. Y este tercero pues ya lo vi diferente, porque pues ya me aventé yo sola, ya el grupo lo llevaba yo, y yo dije, yo pensé que iba a ser igual, ¿no? Que iba a ir con 2 o con 3, pero no, pues iba yo solita, y la misión pues ya era más personal, de más seguridad, de más entrega, de más compromiso. El hacer equipo con 10 hermanos de allá,
pues sí, me puse un poco nerviosa, pero dije, Dios me ha llevado de gloria en gloria en los 3 anteriores viajes que he hecho, y dije, pues dirá Dios, ya este es el momento para que tú sola te avientes. Y dije, bueno, pues me voy a agarrar de todos los viajes que he hecho y pues voy a dar lo que de gracia he recibido. Y pues así fue mi perspectiva ahí. Y pues, ¿qué me motivó a ir? La gratitud a Dios, el agradecimiento a Él, en que, digo, yo no tengo un trabajo estable y tenía el tiempo para poder ir. Cada vez que se hacían estos viajes, pues yo estaba en casa, y gracias a Dios porque mis hijos me apoyaban, me decían, mamá, si tú quieres ir, pues vete. Y digo, pues ya me están apoyando y pues voy, gracias a Dios por sus trabajos. Y pues me involucraba. Y como decía yo, ¿cómo no ir a trabajar en la obra de Dios si Él tanto me ha dado? Si tengo a quien agradecerle, ¿y por qué no trabajar en Él? No estar en casa ni quedarme sentada, sino ir a buscar cada vez más de su presencia para poder entregarle a ustedes lo que yo he aprendido, para que ustedes vean que sí se puede, que no es nada más ir a pasear, sino es a prepararnos y a dar de gracia lo que de gracia recibimos, ¿sí? Y bueno, mi experiencia ahí pues fue que el trabajar con pastores me ponía un poco nerviosa, porque yo decía, ¿cómo yo lo voy a enseñar a los pastores? Pero les repito, en los viajes anteriores que tuve ya tenía un poco de experiencia, y me dije, pues tengo la herramienta, tengo las armas, y cómo no compartirlas con ellos, discipular. Como les presenté el discipulado, porque ya lo sabía, ya lo había vivido en los viajes anteriores. Les enseñé cómo movilizarnos, y pues para mí fue algo como vencí mis miedos ahí también. Traté de convivir más con ellos, de hacer prácticas con ellos, y de estar más en convivencia con ellos. Y aprendí también de los hermanos y de los pastores, a los cuales yo adiestré, yo enseñé, gracias a Dios, porque Dios, como les digo, me ha llevado de gloria en gloria. Y esta vez me dijo, pues ahora te avientas sola y a dar lo que has recibido. Y pues ahí me fui. Y bueno, la conclusión es que la verdad, el viaje no fue muy cómodo, que digamos, pero fue de mucha bendición, porque íbamos contentos, íbamos gozosos, esperando el momento en cómo íbamos a trabajar. Fueron muchas horas de camino, fue largo el camino, pero me dije, así de largo es el camino que me espera para seguir en las cosas de Dios. Y yo los invito a que se unan a este equipo de impacto estratégico, porque la verdad hace mucha falta hermanos como ustedes, para que llevemos la palabra de Dios a los lugares donde nos digan. Y pues aquí está el equipo, el pastor y Dios, esperando a cada uno de ustedes con los brazos abiertos para que se unan a este equipo, y bienvenidos. Y por mi parte es todo. Gracias. Bueno, hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes. Para mí es un honor compartir este tiempo. Yo quiero decirles que en lo personal, todas las cosas que tocan mi vida las tomo con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, aún las cosas pequeñas. Entonces yo quiero decirles que todos nos hacemos perspectivas de las cosas que emprendemos, que queremos hacer. Y la verdad es que la perspectiva de este viaje, yo le puedo decir que fue nueva para mí relativamente, fue nueva porque tengo 13 años en Cristo Jesús, y como han dicho las hermanas, pues ha pasado tanto tiempo y hay algunas cosas que hemos dejado de hacer, pero Dios es bueno y toca nuestros corazones. Yo tuve una experiencia hace 13 años y sin dinero, porque estaba yo recién llegado en la iglesia, sin dinero, fuimos con toda mi familia a Santa Teresa, y
Dios fue bueno y nos enseñó y nos mostró cosas que es posible hacer. Por eso yo les invito, hermanos, no es la limitación está en nuestra mente. Cuando nosotros nos despojamos de la idea del no puedo, del no hay, del no tengo, Dios suple, Dios nos enseña, ¿sí? Entonces esa perspectiva del viaje realmente no tenía, es relativa en relación al viaje que yo hice hace 13 años. Yo no había tenido otra experiencia, ¿sí? Ahora, ¿qué me motivó a tomar la decisión de participar, hermanos? Yo quiero decirles que cada uno de nosotros tenemos una relación personal con Dios. Y en ese sentido es que nosotros nos vamos a ver motivados a buscar de Dios. A veces queremos que Dios haga el trabajo por nosotros, pero es necesario tomar nosotros, tener el entendimiento de que así como el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, yo quiero decirles que en esa relación el Señor ha tratado conmigo el año pasado, sobre todo el fin de año, principios de este año, de tal manera que en este año anteriores, en estos meses anteriores, en una madrugada yo estuve muy inquieto y yo me bajé de mi cama, me postré en el piso y yo empecé a sentir esa necesidad de algún reclamo que había hacia mí, hacia mi interior, y empecé a decir: Señor, ¿qué va a pasar con mi vida, Padre Santo? Estoy a punto de comenzar a hacerme un hombre viejo y he perdido los mejores años de mi juventud que no te pude dar. Y entonces yo siempre me recriminaba eso. Y hemos visto que en la Biblia los mejores años de los líderes, de los héroes de la Biblia, son cuando ya son viejos. El Señor me hizo entender eso esa noche y yo le decía: Señor, yo no puedo seguir así. Yo quiero que tú hagas algo conmigo. Hazlo, por favor, necesito que tú hagas algo conmigo. Y yo comencé a llorar. Comencé a llorar y empecé a pedir, a clamar, y que Dios me diera luz, me diera guianza y que caminara yo por ese camino. Entonces, de ahí se viene esta situación de impacto estratégico. Impacto estratégico, desde que llegó yo lo tomé como un asunto muy serio. Hay muchos que nos cuesta, queremos evangelizar, pero nos cuesta mucho trabajo. Impacto estratégico maneja una herramienta tan sencilla. Con esto, hermanos, podemos llevar a la salvación a un alma. Con esto, como ustedes verán, es una hojita y tiene versículos, palabra poderosa de Dios para llevar al arrepentimiento un alma. Pues esta herramienta de impacto estratégico es muy importante. Les invito para que tomen el manual, ¿sí? Ok, entonces, hermanos, la experiencia es: no busquemos agradar a Dios con formas cerradas. Yo quise ir a México y quise hacerle trampa ahí al asunto. Tenía un asunto de trabajo en México, pero dije: voy, por mi trabajo pago el viaje y me incorporo al viaje misionero. No resultó, hermanos. Cuando le queramos dar algo, se lo tenemos que dar de corazón, para Él. Lo que nosotros queramos darle tiene que ser puro y santo para Él, no andar haciendo esas maniobras. Hermanos, mi experiencia en el viaje fue muy interesante, muy bonita. Compartí con pastores la enseñanza. Compartí con pastores que cuando no te conocen tienen su distancia, miden su distancia. No, después de haberles instruido los pastores, no querían salir porque temían que llegó a esterilizar un pastor, que a lo mejor éramos testigos de Jehová, porque ellos no acostumbran predicar de casa en casa. Ellos lo hacen en sus comunidades a través de la oración, porque ellos, por sus usos y costumbres, no pueden ellos hacer una labor abierta, de tal manera que lo hacen a través de la oración en la necesidad de la gente. Y cuando un enfermo sana porque el brujo o el médico no pudieron, van con los hermanos, oran por ellos de noche en las casas, y entonces la familia completa recibe el evangelio, ¿sí? Hermanos, me tocó dar un tema, visión y liderazgo, muy interesante. Y la verdad, una sorpresa para mí es que cuando yo termino de dar el mensaje, me entero de que ese mensaje fue transmitido directamente en vivo por la radio a todo San Cristóbal. Y uno dice: Dios mío, ¿sí? Uno se impacta, pero son cosas importantes que uno aprende, ¿sí? Entonces, hermanos,
los hermanos iban con mucha desconfianza, pero cuando empezamos a trabajar con esta herramienta, trabajamos con 3 jóvenes. Los 3 jóvenes recibieron a Cristo. Cuando ellos vieron cómo se trabajó, el testimonio que dimos ante ellos, la manera de trabajar los convenció, de tal manera que de regreso ya veníamos platicando como si fuéramos grandes amigos. Ganarse la confianza de esas personas, porque valga al decir la palabra, hermanos, a ellos no les ofende. Son indígenas y lo aceptan, hermanos, pero hay mucho que aprender de ellos. Dos pastores, nada más que a lo mejor hay más. 2 pastores indígenas, entre ellos, de esos 2, uno apóstol, tiene varias iglesias a su cargo. Hermanos, los 2 tienen una radio. Ellos como pastores tienen una radio, ¿sí? 24 horas diarias transmitiendo, mis hermanos, ¿sí? Entonces, qué importante es que nosotros tomemos esta oportunidad para animarnos. Yo les invito, yo les animo. Impacto estratégico es la oportunidad para aquellos que dicen no puedo, para aquellos que no puedo, sí, no tengo tiempo. Impacto estratégico es la oportunidad que todos tenemos. Es una herramienta sencilla, tenemos manuales, no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, tenemos luz, tenemos dirección, solamente hay que disponer nuestro corazón. Que Dios les bendiga, mis hermanos. También quiero compartirles que mi perspectiva que yo tenía antes de los viajes misioneros, en este momento me voy a enfocar al viaje misionero de impacto estratégico. Desde que llegó este proyecto a Agua Viva, yo también lo tomé y empecé a usar esas herramientas. Pero yo decía, no tengo que salir de Acapulco, no tengo que hacer un viaje misionero para ir a evangelizar a alguien o prácticamente en eso me enfocaba yo, evangelizar a alguien. Tengo tantos parientes inconversos, tengo muchas vecinas, vecinos, amistades que todavía no conocen del evangelio. Yo decía, esa era mi idea. Yo no, ¿para qué tengo que salir fuera de Acapulco si aquí tengo mucho que hacer? Y creo que hasta eso me motivé yo misma a empezar a evangelizar con esa herramienta pero tan sencilla y tan práctica. Empecé a evangelizar a mis amistades, a mis vecinas, a algunos familiares inconversos, pero yo llevo 23 años, el tiempo de Agua Viva, y quiero decirles, muchos métodos para evangelizar, muchas participaciones en campañas evangelísticas, pero todo se quedaba ahí nada más, en el evangelismo, pero faltaba la otra parte muy importante que es el discipulado. Impacto estratégico también tiene otra herramienta pero muy sencilla, de verdad, muy sencilla, que pone los fundamentos de la fe muy claro en el nuevo creyente. Entonces empecé a utilizar esta herramienta de discipulado. Tenía discípulos, uno aquí en Morelos, en la colonia 20 de noviembre, mis vecinos, invitaba amistades a mi casa y les daba el discipulado. Por lo tanto, ¿qué me motivó a ir a ese viaje misionero? Pues haber comprobado las bondades de estas herramientas de trabajo de impacto estratégico, haber comprobado muchas veces las bondades y lo práctico y sencillo que es utilizar estas herramientas que nos llevan no solamente a obtener las oraciones de fe en la persona, de que depositan su fe en Jesucristo y hasta ahí, no, la otra parte más importante es el discipulado, porque no se trata nada más de obtener decisiones de fe, sino establecer al nuevo creyente en la fe que ha decidido tomar en Jesucristo. Entonces, y lo más importante que me gustó mucho de esto y lo he comprobado, que desde la primer clase de discipulado se le motiva al nuevo creyente a empezar a compartir lo que está aprendiendo. Eso es lo práctico, porque esa es la esencia de impacto estratégico. El norte dice de impacto estratégico es la multiplicación de discípulos. Si nosotros tomamos a alguien para discipularlo, pero esa persona a su vez también va a empezar a compartir lo poco que vaya aprendiendo, y así es como va a empezar también a discipular a otra persona. Y me queda claro que el viaje misionero de impacto estratégico tiene que ver con la formación de líderes. Nosotros fuimos a formar líderes, a capacitar líderes. Ese es el propósito de nuestro viaje, ir como capacitadores.
capacitamos gente y después a esta misma gente la llevamos al campo, a la práctica, a poner como ejemplo cómo evangelizar a una persona con esta herramienta. Y si las personas que aceptan a Jesucristo, al día siguiente se hace la práctica del discipulado, se va a visitar a esa persona y se le da el discipulado. Por lo tanto, el trabajo en equipo es muy importante. El trabajo en equipo es muy importante. Nuestro pastor lleva su equipo, pero él está confiado en que cada persona tiene bien claro la meta que queremos alcanzar en ese viaje. Y él está confiado en que este equipo de trabajo tiene la confianza de delegar responsabilidades. Se me termina el tiempo, pero quiero decirles, cuando el pastor, el primer día de actividades, gracias. Cuando el pastor me dijo, nos reunimos en la noche para ponernos de acuerdo cómo íbamos a distribuir el trabajo, pero ya antes ya había previo una programación de las conferencias que a mí me correspondían. Pero en la noche, cuando nos pusimos de acuerdo en las actividades de logística y todo eso, que me dice el pastor aquí al grupo, nos dijo: Goyita, dice, mañana no voy a estar yo con mi esposa, dice, vamos a ir al aeropuerto a recoger a Omar Piña. Así que le encargo a la hermana Goyita quedarse al frente de todas las actividades del día siguiente. Cuando dijo eso, Dios mío, así como estoy ahorita, que el corazón siento que se me quiere salir, a pesar de que aquí es mi familia de Agua Viva. Pero imagínense, así que al otro día, cuando nada más de pensar, el auditorio es enorme. Y si venimos vestidos así como nos ven, es porque es una muestra representativa de que todas las personas que asistieron a ese gran evento se identificaban de qué etnia, de qué comunidad venían por la vestimenta. Hagan de cuenta que venía un grupo como de 30 mujeres vestidas como yo. Venían otras 100 gentes vestidas como Abigail, así cada quien. Entonces, es una muestra para que veamos el impacto de ver una multitud de gente, una multitud de colores hermosos, y mujeres, varones, niños, bebés portando con dignidad su traje típico de la comunidad. Entonces, cuando me dijo eso el pastor, no, hombre, desde ese momento el corazón me empezó a latir. Imagínense al otro día cuando entramos al templo y vi esa multitud de gente, pastores, líderes, congregantes, cada quien llevaba su equipo. Y son personas que muchos no hablan le decimos aquí el español, pero es el castellano. Muchos de ellos, por ejemplo, un pastor le tenía que traducir a sus congregantes que llevaba, porque hablan lenguas maternas. Imagínense nada más. Así que pues yo no podía estar hablando como estoy hablando aquí ahorita, rápido, porque se me acaban los 5 minutos, sino que tenía que ir despacio para que me pudieran comprender las palabras, porque nuestra participación ahí es muy valiosa. Si no damos correctamente las instrucciones, pues esto pierde valor. Si no damos las instrucciones precisas de cómo utilizar esta herramienta, esta otra de discipulado, entonces el trabajo en equipo es muy primordial, de tal forma que el pastor delega esa responsabilidad en mí. Así que al otro día pues ni siquiera el apóstol Esdras Alonso estaba ahí, porque él tenía que cumplir un compromiso como asesor del gobierno. Así que yo dije, ni el apóstol de aquí, ni mi apóstol de allá, voy a estar yo nada más. Así que imagínense el compromiso de cumplir los tiempos como ahorita están marcando los tiempos, para que el hermano Mario no se pasara del tiempo de su conferencia y todas las demás participaciones, de tal forma que pudiéramos cumplir con el programa y el propósito de ese viaje, de capacitar a esas personas en el uso de la herramienta de evangelismo. El segundo día fue que se hizo eso. La conferencia que me tocó dar a mí fue Pasión por las almas. Muy interesante ese título, ¿verdad? Esa fue la primera conferencia que me tocó compartir. Terminando esa conferencia, inmediatamente el entrenamiento de evangelismo con esta herramienta.
Y después de eso, terminando el adiestramiento, al campo, haciendo equipos. ¿Y qué hice? Pues delegar responsabilidades, segura de que confiando responsabilidades, en la confianza de que cada uno sabía lo que iba, ¿verdad? Que iban a hacer, dar el ejemplo, porque el que vaya cada uno de ellos al frente de un equipo de pastores y de líderes, nosotros vamos a poner el ejemplo. Nosotros somos los que vamos a evangelizar a la primera persona que acepte. Entonces, nosotros ponemos el ejemplo de cómo utilizar esta herramienta. Y así que cuando salimos a campo, pues decíamos, pues aunque sea 1 o 2 presentaciones, pero el caso es que las personas que capacitamos tienen que ver en la práctica cómo se utiliza esta herramienta. Gracias a Dios que cuando cuando fui con mi grupo, ellos eran de Oaxaca, porque de los congregantes que van ahí de esa iglesia Alas de Águila, tienen pastores, congregaciones, no solamente en Chiapas, sino en Veracruz y en Oaxaca. Así que el equipo con el que yo salí son de Oaxaca. Así que llegamos a un negocio. Gracias a Dios el joven nos aceptó, hice la presentación, compartí mi testimonio breve, presenté el plan de salvación y aceptó a Jesucristo. Y ya tomamos datos, nos fuimos a otra casa. Ahí les dije, ¿gusta alguien de hacerlo ahora? No, dice, hágalo usted, dice, nosotros seguimos viendo. Bueno, ahí también, gracias a Dios, la muchacha me escuchó todo, mi breve testimonio, y luego la presentación de la herramienta de evangelismo. Y ya después cuando regresamos, justo a tiempo, por el tiempo que ya llevábamos medido para incorporarnos nuevamente a la iglesia. Cuando apenas íbamos emprendiendo el regreso, cuando se suelta una lluvia, hermanos, yo fui allá a San Cristóbal, pero no imaginaba el frío que hacía. No me imaginaba el frío tan fuerte que hace allá en San Cristóbal. Así que imagínense el frío y luego la lluvia, las gototas de agua fría helada sobre la espalda. Yo dije, no se tiene que mojar mi suéter que llevo, porque entonces ¿con qué me voy a abrigar? Así que corrimos ya. Primero íbamos rapidito, ya después vieron un montón de gente corriendo hacia la iglesia de regreso. Bueno, hermanos, yo les quiero decir algo que el segundo día me tocó dar la conferencia Discipulado, una necesidad. Otro título muy interesante. Es una necesidad del discipulado. Tú no te puedes quedar tranquilo nada más con decir, sí, ya le compartí de Jesucristo y ya tiraste ahí la semilla. ¿Y quién se va a encargar de abonarla? De cuidarla para que esa plantita crezca. Tú, mi amigo, mi estimado hermano, somos responsables porque es una necesidad del discipulado. ¿Por qué creen que muchas decisiones de fe y la gente se regresa a hacer lo que antes hacía? Porque les faltó el discipulado, faltó los cimientos, ponerle los cimientos firmes de su fe puesta en Jesucristo, en la roca. Entonces, después de dar esa conferencia Discipulado, una necesidad, viene el entrenamiento y otra vez se hacen talleres, se hacen grupos de aproximadamente unas 12, 14 personas y cada uno de ellos distribuido en esos talleres, llevando a la práctica el discipulado. Y bueno, pues la invitación es que, hermanos, si mi oración era de mucho tiempo, Señor, usa mi vida. Señor, usa mi vida. No vengo nada más, no quiero estar nada más consumiendo el oxígeno de este planeta. Usa mi vida, Señor. Y cuando hacen las invitaciones a los viajes misioneros, yo digo, bueno, ¿qué le voy a decir al Señor si yo le estoy pidiendo que use mi vida? Tengo que hacer algo. Que mi vida en esta tierra tenga un propósito. Y ese propósito alineado al mandamiento de Jesús. Ir y experimentar la gran comisión de ir y hacer discípulos. Así que todos están invitados, todos podemos. Si tú no tienes estas herramientas, ya se han repartido muchas veces, se han dado talleres, pero si tú te interesas nuevamente o no lo tienes, mira, anótate acá con el hermano Juan Meneses para que el próximo domingo traigamos material para darte. Requiere un instructivo,
Este no, porque aquí trae las indicaciones cómo discipular a una persona. Así que si quieres, si te interesa, puedes hacerlo, te invitamos. Muchas gracias, que Dios les bendiga. La Gran Comisión es un trabajo que nos corresponde a todos. Alguien dijo, Dios solo tuvo un hijo. Dios solo tuvo un hijo y este fue un misionero. Amén, ¿lo entendió? Dios solo tuvo un hijo y este fue un misionero. ¿Quién creen que es él? Jesús, ¿verdad? Es él. Leía unas frases de una señora que se llama, William Booth. No sé si ustedes han oído hablar de los ejércitos de salvación, el ejército de salvación. William y Catherine Booth fueron los fundadores de ese ministerio. Y William escribió lo siguiente, dice, sacar un hombre del barrio, sanar su cuerpo, regalarle ropa decente, proveerle con una casa propia en el campo y dejarle morir e ir al infierno, verdaderamente no vale la pena. Eso es lo que están haciendo muchos, una labor solo social, sin incluir el mensaje de salvación, sin entrenar a las personas para que multipliquen la tarea de la Gran Comisión. Amén. Entonces, amados, estamos en un tiempo muy hermoso en donde Dios nos está llamando a volver a interesarnos en lo que es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es ir y hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Nuestra ciudad tiene 403 colonias. ¿Y estamos en cuántas? 7. 41 municipios tiene el estado de Guerrero. ¿Y en cuántos estamos? 81, perdón. 81 municipios son del estado de Guerrero. ¿Y estamos en cuántos? En 5. Tenemos 32 estados de la República y estamos en 1. 194 países soberanos y solamente estamos en 1. ¿No les parece que no hemos hecho nada? ¿No les parece que es tiempo de que todos nos sensibilicemos y digamos, comenzaré a hacer algo en mi colonia, en mi barrio? Comenzaré a hacer algo en el lugar donde yo vivo. Abriré mi casa para leer la Biblia, para orar. Amén. ¿A cuántos les gustaría hacer eso? Pero de verdad, porque a veces lo hacemos solo por amén, amén. No. De verdad, pensar lo que eso implica. Porque eso implica compromiso. ¿Sabes que los 12 discípulos que fueron entrenados por Jesús, 11 de ellos tuvieron un compromiso con Él? Al final, en el monte de la ascensión, donde Jesús fue llevado otra vez al cielo, allí estaban los 11 discípulos. Y a ellos les encargó, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Y qué creen que pasó? Ellos fueron fieles a la orden que el Señor les dio. Hicieron su parte. La pregunta es, ¿estamos haciendo nosotros hoy nuestra parte?